Bienvenidos a esta sesión, una temática nueva. El seguir aprendiendo es parte del ser humano. Hoy nos toca analizar acerca de los organizadores gráficos, para qué los utilizamos, para qué nos sirven, en qué momento los utilizamos, qué son los organizadores gráficos, nos benefician o no, dónde compramos un costal de organizadores gráficos. Los organizadores gráficos es una forma que tenemos nosotros para recopilar información y presentarla. Utilizar objetos, triángulos, círculos, rectángulos, pensamientos. Entonces, un organizador gráfico es una parte que hacemos para seccionar la información, sacar lo más relevante de un texto grande. Por ejemplo, aquí tengo un libro. Tengo un libro de casi 300 hojas. Ok, pero para poder sacar lo más relevante, la esencia del libro, entonces usamos los organizadores gráficos, que dice: un organizador gráfico es comunicar información recopilada. Información recopilada es lo que comunica un organizador gráfico. Como les decía, pueden ser triángulos, rectángulos, las formas, usamos líneas, pensamientos, imágenes para poder presentarlo. La presentación del texto es en partes. La parte más resaltante de este libro, por ejemplo, este es un libro de economía del señor Hayek. Entonces sacamos la parte más relevante de este libro y lo queremos presentar a un público, estudiantes, una audiencia, el auditorium, personas de interés al tema. Entonces sacamos lo más relevante del libro y lo presentamos, porque nos llevaría una semana o unos 10 días leer este libro. Entonces lo que queremos es hacer transmitir esta información en un par de horas o menos de una hora. Sacamos las partes más resaltantes del libro, los textos, los títulos, y los presentamos, ¿verdad? Entonces esos son los organizadores gráficos. Vamos a ver los ejemplos de qué es un organizador gráfico, cómo lo hacemos, cómo lo utilizamos a continuación. Ya que estamos aprendiendo acerca de los organizadores gráficos, vamos a ver los ejemplos. Organizadores gráficos. Soy Jenner Cruz, profesor de enseñanza media en comunicación y lenguaje. Bueno, un organizador gráfico nos permite seccionar. Un organizador gráfico nos permite seccionar la información, recopilar, presentarlo de forma resumida, un texto. Voy a eliminar esto que tengo aquí abajo y dejamos lo que está arriba. Voy a bajar esto, ahí está. Un organizador gráfico nos permite seccionar la información, recopilar y presentarlo de forma resumida ante un público. Ante un docente, un grupo de personas interesadas en el texto, voy a eliminar esto, ahí está. Esta es la definición que tenemos acerca de un organizador gráfico. Es una técnica también. Voy a agregar otra diapositiva aquí. Un organizador gráfico es una técnica de estudio
porque también lo usamos frecuentemente cuando estamos estudiando un tema grande, un libro, entonces lo usamos frecuentemente. Es una técnica de estudio que nos permite tener la esencia del tema que estamos investigando. Un organizador gráfico, eso es una técnica que nos ayuda a comprender mejor el mensaje. Como lo habíamos visto anteriormente, si tenemos un libro de 300 páginas que nos llevaría 10 días para poder leer todo, entonces el organizador gráfico el docente o la persona que está encargada de impartirnos ese curso quiere que nosotros hablemos de lo que es el libro, su contenido, qué se refiere, autor y todo eso. Necesitamos hacer un organizador gráfico. Vamos a ver el ejemplo de un organizador gráfico. Para poder entender de mejor manera voy a hacer diferentes tipos de organizadores gráficos. Vamos a hablar sobre la ciencia como tal. La ciencia tiene ramas. Vamos a ver las ramas de la ciencia. Entonces la ciencia tiene varias ramas. Vamos a ver las ramas de la ciencia. Voy a subir esto para poder que quede de forma estética. Esto también acá. Creo que un poco. Y este un poco. Ahí estamos. El tema central, que es la ciencia. ¿Pero qué es la ciencia? Vamos a definir qué es la ciencia. Son conjuntos de conocimientos que a lo largo... Ok, aquí tengo errores. La ciencia son conjuntos de conocimientos que a lo largo de los años el hombre ha podido cristalizar. Voy a agrandar esto para que se vea el texto y voy contra el J para poder justificar el texto. Son conjuntos de conocimientos que a lo largo de los años el hombre ha podido cristalizar. Este es un concepto de ciencia que yo estoy dando personalmente, no es el concepto de ciencia de los libros. La ciencia es la comprobación de conocimientos, entonces por eso se le dice cristalizado. Lo ha cristalizado porque ahí lo tenemos presente, en cualquier momento lo podemos utilizar para poder conocer y entender acerca de la vida. Pero la ciencia tiene ramas. Entonces lo que pondríamos aquí, esta información pondríamos acá abajo, subiríamos esto aquí, aquí pondríamos ramas de la ciencia. ¿Cuáles serían las ramas de la ciencia? Por ejemplo, diríamos biología, aquí me faltó el acento, biología. Biología, la parte donde dice bio, que es vida, y logía, que es ciencia, ¿verdad? Estudio de la vida. Vamos a poner la definición. Es una rama, es la rama de la ciencia encargada de estudiar todo
aquello que tiene vida. Eso es biología. Ahora vamos a ver qué es química. Química lleva acento. Okay. Química, ¿qué es química? Química es la ciencia que estudia la composición de los elementos, su reacción, sus propiedades y su utilidad en la vida del hombre. Voy a agrandar esto. Sus propiedades en la vida del hombre. Solo que mi texto no se ve tan estético. Voy a bajar esto acá. Igual esto. Entonces ya estamos viendo acerca de química. Voy a poner esto en azul. Vamos a cambiarle el color al título. Rojo quizás. Ahí estamos. Para que se pueda diferenciar, pero para que podamos entender nuestro organizador gráfico. La ciencia es el título, ramas de la ciencia, insertamos más. Ok, aquí están las ramas de la ciencia, estamos señalándolo con una flecha, ramas de la ciencia. Eso podría haber. También podemos decir que la clasificación de las mismas podría ser esto. ¿Qué podemos ver en biología? Animales, plantas. La biología, la biología tiene divisiones, que sería la botánica, sería una división de la biología. Botánica. Luego de la botánica, ¿pero qué es la botánica? La botánica estudia las plantas. Estudia las plantas. También tenemos la zoología. Estudia los animales. Estas son clasificaciones propiamente de la biología. La clasificación de qué vemos en química. Por ejemplo, ¿qué vemos en química? En química vemos la tabla periódica. La tabla periódica. Aquí en la tabla periódica tenemos los elementos: hierro, zinc. Aquí tengo un error. ¿Por qué me? Aquí tenía un problema. No me había percatado. Ahí está. Por eso me marcaba el error. En la tabla periódica vemos el hierro, zinc, potasio,
selenio. El selenio lo encontramos en el shampoo. El hierro pues es una propiedad que lo encontramos en plantas, en vegetales. Por ejemplo, el hierro lo podemos encontrar en verduras. El zinc, el potasio lo tiene mucho el plátano. Entonces todos estos elementos, su combinación y la química pues ha contribuido mucho en la investigación médica, porque cuando vamos con un doctor, el doctor nos receta. Cuando vamos con el doctor de alguna enfermedad que estemos padeciendo, pues nos da una receta, medicinas que debemos de tomar, un tratamiento, porque se han hecho muchas investigaciones acerca de la química, la reacción de los elementos en el cuerpo humano y total. Entonces esto nos ayuda a tener un concepto más globalizado, más global acerca de la vida del hombre. Pero como estamos analizando acerca de la ciencia en un organizador gráfico, vamos a hacer de cuenta que esta información pues lo hemos obtenido de varios folletos, de varios libros. Entonces lo que estamos resumiendo es ¿verdad? Para eso nos sirve un organizador gráfico, es simplificar la información para que lo podamos entender de mejor manera. Toda esta información que tenemos en este cuadro, trozo, puede estar en 2 o 3 capítulos de un libro, pero nosotros lo estamos resumiendo para poder entender la esencia del conocimiento que tenemos al frente. Vamos a ver otro ejemplo de otro organizador gráfico. Este es uno de los ejemplos, pero vamos a ver otro ejemplo. Ahora vamos a utilizar otras fórmulas. Un organizador gráfico también puede empezar. Voy a cambiar. No me convence. Este quizás. Ok, lo vamos a dejar con esto. Vamos a poner el tema deportes. Ahí está. Este es nuestro tema central, es el deporte. Pero lo que queremos... Ok. Si ustedes están aprendiendo a manejar este programa que es PowerPoint, hay muchos programas, podemos hacerlo en Word. Hay programas directamente para diseñar organizadores gráficos. Para copiar este cuadro lo hago con Control C, y para pegar lo hago con Control V para ir. Ok. Los deportes tenemos fútbol, muy global. El fútbol es muy global. Tenemos el fútbol, el básquetbol, muy básquetbol. Tengo error aquí. Ahí está, básquetbol. Vamos a poner automovilismo. Estamos viendo el deporte, que es nuestro tema en esta parte. El deporte tenemos el fútbol, el básquetbol y el automovilismo. Voy a insertar la flecha que nos indique. Voy a regresar esto no me parece.
Ahí estamos. Pero queremos ponerle una definición. Vamos a ponerle ¿qué es el deporte? Vamos a darle una definición al fútbol. Fútbol, un deporte practicado en varios países donde dos equipos conformados por 11 jugadores. Aquí estamos dando una definición de fútbol. El fútbol es un deporte practicado en varios países donde dos equipos conformados por 11 jugadores tienen en un terreno de juego. Terreno de juego. En un terreno de juego dirigidos por un referee central. Vamos a ampliar esto. Aquí tenemos una definición de fútbol. El fútbol es un deporte practicado en varios países donde dos equipos conformados por 11 jugadores en un terreno de juego dirigidos por un referee central. Bueno, esto es una definición breve de fútbol. No es una definición compleja de lo que en sí es el deporte, pero solo estamos dando el ejemplo de un organizador gráfico. No, esto no es una definición literal, es una definición propia que estamos utilizando para dar el ejemplo. El básquetbol es un deporte de origen americano. De origen americano. El automovilismo también un deporte muy exótico donde en una pista se pone a prueba lo que un auto y un conductor pueden hacer. Aquí tenemos ya el ejemplo. Estos no son definiciones literales, son definiciones propiamente solo para dar el ejemplo de que es un diseñador, de que es un organizador gráfico. Así que no vayan a ir al diccionario e investigar y decir esa información está errónea. Claro que el diccionario les va a decir otra cosa, pero esto solo estamos utilizando para dar el ejemplo. Este es otra forma de hacer un organizador gráfico. La anterior lo usamos de una forma diferente, su secuencia, su enlace, su desplazamiento. Aquí es otra forma de hacer un organizador gráfico. De hecho, esto lo podemos también poner en movimiento. Podemos poner que aparezca primero el título, después los subtítulos, después cada definición de cada subtítulo. Eso lo podemos diseñar también, eso lo podemos hacer en animaciones, presentaciones. Entonces eso también se puede hacer. Estos organizadores gráficos hemos usado el rectángulo y el cuadrado. Ahora vamos a usar el círculo. Voy a insertar una nueva diapositiva. Vamos a usar el círculo.
Ahí estamos. Nuestra temática sería artes. Todo lo que tiene que ver con artes, música, pintura, escultura. Voy a agrandar esto. Escultura, teatro, poesía, fotografía. Voy a agrandar esto. Bueno, tenemos más ejemplos de arte, pero son algunos para hacer el ejemplo, para dar el ejemplo de lo que estamos viendo, un organizador gráfico. Para crear lo que es un concepto de arte, voy a insertar la flecha que nos indica, ok, artes 1, ya he señalado todo lo que las ramas donde podemos hacer arte. En música, pues instrumentos musicales, piezas, cantar poesía. En pintura, pues poner a cristalizar la imaginación, los sentimientos, la emoción a través de un cuadro, una tela, madera, utilizando pinturas. En escultura, pues a través de madera, piedra, mármol, podemos, las personas se han dedicado a crear objetos, imágenes, esculturas, por eso se le llama escultura, imágenes. En bulto, donde tenemos teatro, pues es la actuación propia de los personajes a través de un guión establecido, escrito ya. Y la poesía, pues es sacar a relucir lo que alberga nuestra alma a través de las palabras. La fotografía es una forma nueva de hacer arte propiamente del siglo XX, porque hace 100 años pues la fotografía no era considerada como un arte, pero ahora es parte del arte porque hay personas que se dedican a hacer fotografía. Entonces este sería otra forma de hacer un organizador gráfico. Y podemos seguir ampliando esto. Vamos a ver. Si queremos seguir ampliando, para darle una definición de música, música es el arte de combinar sonidos de forma simultánea. Ahí está. Eso es el concepto de música. Para eso entonces tendría que sacar una flecha, tendría que señalarlo de acá. Que la música es el arte de combinar sonidos de forma simultánea, ir ampliando nuestro organizador gráfico. También vamos a ponerle una definición a lo que es pintura. Vamos a crear otro. Eso no es amenaza potencial. Pintura. Okay. Forma de cristalizar. Ideas, pensamientos a través de un soporte físico, utilizando la pintura, utilizando colores. Eso sería una definición muy propia de lo que es pintura.
Para eso tendríamos que señalarlo con una flecha nuevamente diciendo que es la definición de pintura. Y del mismo modo podemos seguir haciendo esto con todas las ramas de lo que conlleva lo que es el arte. Esta es otra forma de hacer un organizador gráfico, empezar a señalarlo de forma circular, y esto nos ayuda a comprender un mensaje de manera eficaz. Cuando hablamos de artes, rápidamente nuestros estudiantes, los niños, la persona que nos está escuchando, viendo, el público, rápidamente van a crear una imagen de las ramas del arte. Antes pues no se sabía que el arte, que se podía hacer arte con una cámara fotográfica. Hoy sí, entonces la persona se lleva un conocimiento significativo. La música, pintura, escultura, teatro y poesía. Esas son las ramas del arte.